Cómo Kylian Mbappé está destruyendo al Real Madrid y la brutal decisión de Florentino sobre su reto. Sí, madridista, sé que el título suena duro, pero lo que está pasando dentro del club en los últimos meses no se puede maquillar ni suavizar más. Y te lo digo desde ya, esto no va solo de goles, ni de asistencias, ni de estadísticas. Va de equilibrio, de jerarquía, de identidad, y de algo que el Real Madrid siempre ha protegido por encima de todo: el escudo. Porque aquí hay un punto de partida que no podemos olvidar. El 3 de junio de 2024, el Real Madrid hace oficial la llegada de Mbappé. Un fichaje esperado durante años, perseguido con insistencia por Florentino Pérez, convertido casi en una obsesión institucional. No era un jugador más. Era el objetivo. El galáctico que debía coronar un proyecto que ya era ganador. Y aquí está la primera gran contradicción de toda esta historia. Mbappé no llega a reconstruir nada. Llega a un equipo que ya dominaba Europa. Un equipo que venía de levantar títulos, de competir al máximo nivel, de tener una estructura sólida, con roles definidos y un vestuario que funcionaba como un bloque. El Madrid no necesitaba ser salvado, necesitaba ser potenciado. La expectativa era clara: Mbappé tenía que elevar lo que ya era excelente. Pero lo que nadie se atrevía a decir en ese momento, y que hoy empieza a ser evidente, es que el precio de esa espera fue altísimo. Porque mientras el Real Madrid miraba fijamente a Mbappé durante años, dejó pasar oportunidades que hoy parecen errores estratégicos gigantescos. El caso más evidente es el de Erling Haaland. Un delantero que salía del Borussia Dortmund como una máquina imparable, con números de otro planeta, con una proyección brutal, y con el perfil perfecto para encajar en el Madrid. Pero no se hizo el movimiento definitivo. ¿Por qué? Porque el plan era otro. Porque el foco estaba puesto en Mbappé. Porque Florentino no quería desviarse ni un milímetro de su objetivo principal. Resultado: Haaland termina en el Manchester City, y se convierte en el delantero más dominante del fútbol europeo. Goles en serie, impacto inmediato, títulos, una presencia física y competitiva que marca diferencias cada fin de semana. Exactamente el tipo de jugador que el Madrid dejó escapar. Y no fue el único caso. También estuvo sobre la mesa la posibilidad de fichar a Harry Kane. Un delantero total, con experiencia, liderazgo y una capacidad goleadora impresionante. En aquel momento, saliendo del Tottenham Hotspur, era una oportunidad de mercado que muchos clubes consideraron seriamente. ¿El Madrid? Miró, analizó, y decidió no dar el paso. Otra vez, la misma razón: Mbappé. Hoy, Kane brilla en el Bayern Múnich con cifras que rozan lo absurdo. Más de 50 goles en una temporada, registros de Balón de Oro, liderazgo absoluto en uno de los gigantes de Europa. Otro perfil que el Madrid pudo haber incorporado, y que dejó pasar. Y aquí es donde te hago una pregunta directa, madridista. ¿Cuántas oportunidades se pueden sacrificar por un solo jugador? Porque cuando apuestas todo a una carta, el margen de error desaparece. Y lo que estamos viendo ahora es precisamente eso: las consecuencias de una apuesta total. Mbappé llega con un cartel enorme, con expectativas altísimas, con la presión de ser el líder de una nueva era. Pero también llega con un historial complicado en cuanto a gestión de vestuario. En el Paris Saint-Germain, no era solo una estrella, era una figura con poder. Un jugador que influía en decisiones, que tenía peso más allá del campo. Y ese tipo de dinámica, trasladada al Real Madrid, es peligrosa. Porque aquí las reglas son distintas. Aquí han pasado leyendas, galácticos, balones de oro, y todos han tenido que adaptarse a una estructura donde el club está por encima de cualquier nombre. Esa ha sido siempre la clave del éxito. Esa ha sido siempre la línea que no se cruza. Pero con Mbappé, esa línea empieza a difuminarse. Y eso nos lleva a otro punto fundamental: el contexto en el que llega. Un vestuario consolidado, con liderazgos claros, con jugadores como Vinicius Jr. creciendo como referente ofensivo, con Rodrigo aportando equilibrio, con Jude Bellingham convirtiéndose en una pieza clave desde su llegada. Un equipo que ya tenía química. Y cuando introduces una figura que lo cambia todo, tienes dos opciones: potenciar lo que hay o romper el equilibrio. Y aquí es donde empiezan las dudas. Porque lo que prometía ser una evolución natural, empieza a parecer una transformación forzada. Cambios en el sistema, ajustes constantes, roles que se redefinen, y no siempre de forma armoniosa. Y esto no es una crítica superficial, es una lectura de lo que se percibe dentro y fuera del campo. Movimientos que antes eran automáticos ahora generan dudas. Conexiones que parecían naturales ahora se ven forzadas. Y lo más preocupante, una sensación creciente de que el equipo juega para adaptarse a una figura, en lugar de que esa figura se adapte al equipo. Eso, en el Real Madrid,
Es una señal de alerta. Porque si algo ha definido al club a lo largo de su historia, es su capacidad para integrar talento sin perder identidad. Pero cuando esa identidad empieza a tambalearse, hay que mirar hacia adentro. Y aquí es donde la figura de Florentino vuelve a aparecer con fuerza. Porque él fue quien apostó todo por Mbappé. Él fue quien decidió esperar, resistir, insistir. Y ahora es el quien tiene que evaluar si esa apuesta está dando los frutos esperados, o si está generando más problemas que soluciones. Y te lo digo claro, madridista, dentro del club ya no todos ven esta situación de la misma manera. Hay preocupación. Hay debate. Hay miradas que empiezan a cuestionar lo que antes parecía incuestionable. Porque el Real Madrid no es solo talento individual. Es estructura, es equilibrio, es jerarquía. Y cuando esos pilares se ven afectados, el problema no es pequeño. Ahora te dejo una reflexión que quiero que respondas en los comentarios, porque este tema va a dar mucho de qué hablar. Si tú fueras hoy Florentino Pérez, ¿seguirías apostando todo por Mbappé o empezarías a replantear el proyecto? Y si te gusta este tipo de análisis directo, sin filtros, con lo que realmente se comenta en el entorno madridista, suscríbete y deja tu like, porque lo que viene ahora es todavía más fuerte. Y si pensabas que todo terminaba en decisiones de mercado y ajustes tácticos, es porque todavía no has visto lo que realmente ocurre cuando el problema se traslada al vestuario. Porque lo que ha pasado después de la llegada de Mbappé no se explica solo con fútbol. Se explica con convivencia, con jerarquías alteradas y con una tensión que ya no se puede ocultar dentro del Madrid. Aquí entra una figura clave en toda esta historia: Ancelotti. Durante años, Ancelotti fue el equilibrio perfecto. Un entrenador capaz de gestionar egos, de mantener unido al grupo, de sacar lo mejor de cada jugador sin generar conflictos innecesarios. Un técnico respetado, querido y, sobre todo, escuchado dentro del vestuario. Pero incluso alguien con esa experiencia tiene límites. Porque cuando Mbappé aterriza en el Madrid, no lo hace como uno más. Llega con un peso específico enorme, con una expectativa mediática brutal y con una forma de entender su rol que no encajaba del todo con lo que Ancelotti venía construyendo. Y ahí empieza el desgaste. No fue de un día para otro. No hubo un enfrentamiento directo que saliera en titulares. Fue algo más sutil, más progresivo, pero igual de peligroso. Decisiones cuestionadas, actitudes que no terminaban de convencer, dinámicas que empezaban a romper la armonía que el vestuario había tenido durante tanto tiempo. Ancelotti, con su estilo tranquilo, intentó gestionar la situación. Intentó integrar a Mbappé sin alterar demasiado el ecosistema del equipo. Pero cada ajuste tenía un costo. Cada concesión generaba incomodidad en otro lado. Y poco a poco, el equilibrio se fue perdiendo. Hasta que llegó un punto en el que el técnico italiano entendió algo fundamental. El proyecto estaba cambiando, y él ya no tenía el control total. Porque mientras él intentaba mantener una estructura colectiva, desde arriba había una apuesta clara. Florentino Pérez no solo había fichado a Mbappé, había construido el futuro del club alrededor de él. Y cuando un entrenador percibe que no tiene margen para imponer su criterio en situaciones clave, sabe que su ciclo está llegando al final. Por eso su salida no fue simplemente una oportunidad de dirigir a Brasil. Fue también una forma elegante de evitar un conflicto mayor. De no entrar en una guerra interna que podía desgastar su imagen y su legado en el club. Ancelotti se fue, pero dejó un aviso silencioso. Y lo que vino después no hizo más que confirmar que el problema no era circunstancial. Porque el siguiente en asumir el reto fue Xabi Alonso. Un entrenador con una idea de juego moderna, con carácter, con personalidad, y con una propuesta muy clara: devolverle al equipo el control colectivo. Xabi no llegaba a adaptarse, llegaba a imponer un modelo. Y eso, en teoría, era exactamente lo que el Madrid necesitaba. Pero en la práctica, se encontró con el mismo obstáculo. Porque cuando intentó establecer normas claras, cuando buscó que todos los jugadores se ajustaran a un sistema donde nadie estuviera por encima del grupo, aparecieron las fricciones. No todos estaban dispuestos a ceder. Y cuando esas tensiones escalan dentro de un club como el Real Madrid, la situación se vuelve insostenible muy rápido. Porque aquí no hay procesos largos. Aquí se compite por todo, todos los días. Xabi intentó resistir. Intentó marcar territorio. Pero el desgaste fue demasiado grande. Y entonces llegó el momento de decidir. ¿Se respalda al entrenador que intenta ordenar el equipo, o se protege la figura que representa el gran proyecto del club? La respuesta fue clara. Xabi Alonso salió. Y eso, madridista, no es un detalle menor. Es un mensaje. Un mensaje que dentro del vestuario se interpreta rápido. Un mensaje que cambia comportamientos, que modifica dinámicas, que altera la percepción de autoridad.
Porque cuando un entrenador cae en medio de un conflicto de este tipo, los jugadores toman nota. Y a partir de ahí, todo se vuelve más difícil de controlar. El siguiente paso fue apostar por alguien de la casa, Arbeloa. Un nombre que representa los valores del madridismo, que entiende el club, que tiene carácter, pero que llega en un momento extremadamente delicado. Porque una cosa es tener identidad, y otra muy distinta es tener experiencia para manejar una situación tan compleja. Arbeloa entra en un vestuario donde ya existen tensiones previas, donde hay jerarquías discutidas, donde algunos jugadores empiezan a sentirse incómodos con su rol. Y en ese contexto, cada decisión se magnifica. Cada alineación genera debate. Cada cambio táctico se interpreta como un mensaje. Cada gesto se analiza. Y lo más preocupante es que el equipo empieza a perder algo que siempre lo caracterizó, la sensación de unidad. Porque más allá de los resultados, lo que se percibe es un grupo que ya no reacciona como antes. Que no transmite la misma conexión. Que no tiene la misma sincronía dentro del campo. Y eso nos lleva al punto más delicado de todos, las relaciones entre jugadores. Porque cuando el vestuario se fractura, el problema deja de ser táctico y pasa a ser emocional. Se han generado tensiones con figuras clave como Bellingham, cuyo liderazgo natural se ha visto condicionado por los nuevos equilibrios. Con Vinicius Jr., que ya era el gran referente ofensivo y que ahora tiene que compartir protagonismo en condiciones que no siempre resultan cómodas. Con Rodrigo, que ha tenido que adaptarse constantemente a cambios de rol. Y no solo los líderes. También los jóvenes han empezado a notar ese clima. Jugadores como Arda Güler o Endrick han vivido de cerca un entorno donde la competencia no siempre se percibe como justa. Donde las oportunidades parecen depender de factores que van más allá del rendimiento. Y cuando esa percepción se instala en un vestuario, la confianza se rompe. Porque el fútbol no es solo talento. Es también sensación de pertenencia. Es sentir que todos reman en la misma dirección. Y ahora mismo, esa sensación está en duda. Por eso la pregunta ya no es si Mbappé está rindiendo a nivel individual. La pregunta es mucho más profunda. ¿Está sumando al proyecto, o lo está condicionando? Porque cuando un equipo como el Real Madrid empieza a girar alrededor de una sola figura, cuando las decisiones comienzan a responder más a nombres que a necesidades colectivas, el riesgo es enorme. Y lo más inquietante es que dentro del club ya hay voces que empiezan a señalarlo. Voces que creen que esto no es sostenible a largo plazo. Voces que empiezan a plantear una solución que, hace no mucho, parecía impensable. Y lo que se está debatiendo internamente, puede cambiarlo todo. Y cuando el debate llega a ese punto, ya no hay marcha atrás. Porque lo que se está discutiendo ahora mismo dentro del Real Madrid no es un ajuste puntual, no es una racha de resultados, no es una simple cuestión de sistema. Es algo mucho más profundo. ¿Qué tipo de equipo quiere ser el Real Madrid en los próximos años, y si Kylian Mbappé encaja realmente en esa visión? Porque aquí es donde todo se vuelve incómodo. Durante meses se ha intentado proteger la narrativa. Se ha intentado mantener la imagen de que todo está bajo control, de que las tensiones son normales, de que el proceso necesita tiempo. Pero dentro del club, la lectura empieza a ser otra. Ya no se trata de potencial. Se trata de comportamiento. Ya no se trata de talento. Se trata de convivencia. Y cuando esos dos factores entran en conflicto, el Real Madrid siempre ha tenido una regla no escrita. El escudo está por encima de cualquiera. Por eso, en las oficinas donde se toman las decisiones importantes, el nombre de Florentino Pérez vuelve a ser el centro de todo. Porque fue él quien apostó por Mbappé, pero también será él quien tenga que tomar la decisión más difícil. Y aquí es donde entra una expresión que en el fútbol se entiende perfectamente, aunque no siempre se diga en voz alta. Cuando hay un elemento que contamina el grupo, que altera el equilibrio, que genera divisiones, hay que apartarlo antes de que el daño sea irreversible. En español, muchos lo llaman cortar por lo sano. Y eso es exactamente lo que se está empezando a valorar. Porque las señales ya son demasiadas para ignorarlas. Un vestuario dividido. Entrenadores que no han logrado consolidarse. Jugadores clave incómodos con su rol. Jóvenes talentos que pierden confianza o buscan salida. Y en medio de todo eso, una figura que sigue concentrando foco, decisiones y tensiones. Incluso gestos recientes han encendido aún más el debate. Comentarios indirectos, actitudes dentro del campo, lenguaje corporal, detalles que para el aficionado pueden pasar desapercibidos, pero que dentro del club se analizan con lupa. Y luego está otro punto que ha generado mucho malestar, la sensación de que Mbappé intenta influir en decisiones que no le corresponden. Sugerencias sobre entrenadores, nombres que suenan desde su entorno, preferencias que no siempre coinciden con las necesidades del equipo.
Se ha llegado a mencionar incluso a Didier Deschamps como una figura cercana a su visión. Y más allá de si eso es viable o no, el simple hecho de que se perciba esa influencia ya genera ruido. Porque en el Real Madrid, ese tipo de dinámicas nunca han sido bien vistas. Aquí los jugadores juegan. Los dirigentes deciden. Y los entrenadores dirigen. Cuando esas líneas se cruzan, empiezan los problemas. Y todo esto, madridista, nos lleva a la pregunta más importante de todo el análisis. Una pregunta que hace un año habría parecido absurda, pero que hoy empieza a tener sentido. ¿Se equivocó el Real Madrid apostando todo por Mbappé? Porque si miras el contexto completo, el coste no ha sido solo económico. Ha sido estructural. Ha sido deportivo. Ha sido emocional. Se dejaron pasar oportunidades como Erling Haaland y Harry Kane. Se alteró un vestuario que funcionaba. Se perdieron entrenadores que podían haber construido un proyecto sólido a largo plazo. Se generaron tensiones internas que hoy están afectando al rendimiento colectivo. Y lo más preocupante, se ha puesto en duda una de las bases más sólidas del club. La identidad. Porque el Real Madrid no ha sido grande solo por sus estrellas. Ha sido grande porque siempre supo gestionar esas estrellas sin perder el control. Y ahora mismo, ese control parece estar en riesgo. Por eso, la posibilidad de una salida de Mbappé ya no es una locura. Ya no es un tema tabú. Es una opción real que se empieza a contemplar como solución. Una decisión drástica, sí, pero también coherente con la historia del club. Porque si algo ha demostrado el Real Madrid a lo largo de los años es que nadie es imprescindible. Han salido leyendas, han cambiado generaciones, y el club siempre ha seguido ganando. La pregunta es si Florentino tendrá la determinación de tomar una decisión así. Si estará dispuesto a reconocer que una apuesta no salió como esperaba. Y sobre todo, si el madridismo está preparado para algo así. Porque aquí ya no hablamos solo de fútbol. Hablamos de orgullo. Hablamos de identidad. Hablamos de lo que significa realmente vestir esta camiseta. Así que ahora te lo dejo a ti, madridista, sin filtros. Si estuvieras en el lugar de Florentino Pérez, ¿mantendrías a Mbappé como eje del proyecto o tomarías la decisión de cortar por lo sano antes de que sea demasiado tarde? Te leo en los comentarios. Porque este debate apenas empieza.